Saludos a todos ustedes, que Dios les bendiga. Estamos de nuevo aquí juntos para reflexionar en la Escritura. En la ocasión pasada, nosotros vimos la transfiguración. Anteriormente de eso, vimos la encarnación. Todas son, obviamente, revelaciones que Dios da y que están escritas en los evangelios. En el evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, ya hemos dicho nosotros, son los evangelios sinápticos, están ellos juntos, ven de una misma forma, siguen un mismo patrón, siendo el primer evangelio el evangelio de Marcos, pero para que nosotros tengamos una mejor interpretación, un mejor entendimiento, discernimiento de las Sagradas Escrituras. Hoy, este día, nos reunimos así aquí como Iglesia Cristiana de Capitol Hill, marzo 7 del 2021, diciéndoles y ofreciéndoles a ustedes nuestro apoyo espiritual a través de nuestras oraciones, mi esposa y yo, esperando que naturalmente ustedes estén bien, que tengan la mejor salud. Dios nos creó para que vivamos en la mejor salud, aunque aquí en la tierra, en esta jornada terrenal, tenemos luchas, retos, obstáculos, enfermedades a las que nadie está exento, pero gracias a Dios que podemos decir estamos bien por la gracia de Dios y vivamos de la manera más absolutamente realizante, de acuerdo a la voluntad de Dios, y es nuestro deseo para todos ustedes. De modo que Dios les bendiga y todos estén bien. Hoy, este día, les invito a ustedes a ir conmigo a la epístola de los Corintios. En las anteriores reflexiones, en los anteriores mensajes, nosotros hemos hablado de la encarnación y cómo eso toma lugar, y la Escritura nos enseña esto desde las páginas del la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento, y ahí encontramos nosotros en qué manera Dios se disponía a revelar al mundo su mensaje, uh, su instrucción para regresar a la humanidad y a toda la creación a una plena restauración que se intencionó desde el huerto. Entonces nosotros hoy, este día, después de que hemos hablado de los 13 primeros evangelios, hemos citado el evangelio de Juan, en el preludio, en el preámbulo, introducción del evangelio de Juan, en la ocasión pasada. Ahora vamos a meternos en el evangelio que más ha impactado el entendimiento del cristianismo, el evangelio de Pablo. Pablo predicaba su evangelio, y a este evangelio le vamos a titular el evangelio de la cruz. La predicación del evangelio de la cruz para Pablo era central, era específico. Y vamos a leer, si ustedes tienen sus Biblias, en el capítulo 1, versículos del 22 al 31. Les pido que ustedes me sigan, voy a leerlo tranquilamente y de ahí vamos nosotros a revisar algunos versículos. Y primeramente vamos a ver el contexto histórico de todo esto, porque es muy importante el hecho de que evitemos hacer anacronismos. Y un anacronismo es el imponer interpretación al texto bíblico con el lente posmoderno de nuestra cultura. No podemos hacer eso. Tenemos que primeramente entenderlo en el contexto cultural en el que tomó lugar. Cultural, económico, político, social, porque todo esto es complejo e impacta a la manera en la que Dios se revela en diferentes tiempos. Pero nosotros estamos considerando el primer siglo. Leamos pues en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales. Ellos siempre querían señales. Por eso es que está el Evangelio de Mateo diciendo hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David. A Abraham se le prometió la tierra, a David el reino. Y naturalmente, este es el comprobante, la señal que este es el Mesías, de que desciende de la genealogía de Abraham, desciende de la genealogía de David. Y esta es la señal. Entonces, ellos piden señales, dicen. El judío pide señal y los griegos buscan sabiduría. No.
Nosotros hemos sido expuestos a las enseñanzas en la secundaria, en la preparatoria, acerca de la filosofía griega. La palabra filosofía quiere decir, quiere decir uh, hermanos, amigos, una relación filial, es la relación de hermanos, amigos, y Sofía es verdad. Entonces, filosofía es amigos de la verdad, hermanos de la verdad, digamos, gente que busca encontrar la verdad. Y en Grecia, pues naturalmente estaban muy dados a la filosofía. Todo lo que es la parte desde el norte, la primera iglesia establecida por el apóstol Pablo, que eran los tesalonicenses, después viene bajando a Filipenses, Filipo viene a Atenas, donde el libro de los Hechos, capítulo 17, nos habla de que Pablo pasó por ahí, estaba en un altar al Dios no conocido. Se dedicaban a la, a la oratoria, a la discusión filosófica, y eso tomaba lugar en el simposio, en el gran banquete grecorromano, donde se reunían los filósofos, se reunía la gente para hablar, perdón, de todo esto, y finalmente ellos continuaban esa discusión filosófica, queriendo encontrar realmente la esencia de lo que era la vida, el propósito del cual ellos estaban aquí en esta tierra. Y el apóstol Pablo les propone, pues, que el Dios que creó todo el universo, que no necesita de templos, ahí lo dice capítulo 17. Pablo tiene su propio evangelio y él lo dice en Gálatas, lo dice aparte en el libro de los Corintios, pero sobre todo en Gálatas dice: yo lo recibí de Jesucristo. Fue una revelación directa de Jesucristo, y ahora él escribe a las comunidades que él establece, y Corintios es una de las primeras comunidades, claro. Tesalonicenses es la primera iglesia donde el apóstol Pablo, Filipenses, todas esas iglesias donde el apóstol Pablo pasa en estas comunidades, estas ciudades, y se encuentra en la sinagoga hablando de la venida del Mesías, Jesús, el Cristo. Y el problema era que para él el reto era la predicación de su evangelio, que era el evangelio de la cruz. Nadie estaba listo para recibir este evangelio en ese tiempo. Nosotros, después de 2000 años, nos hemos acostumbrado a escuchar el evangelio de la cruz, pero tenemos que experimentar, tenemos que discernir el significado en aquel tiempo del primer siglo. Para Pablo, esta es la presentación que él nos da. Vamos a leerlo. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, dice él, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque los judíos no podían recibir a un Mesías que fue crucificado. Para los gentiles locura. Para los gentiles, o sea, los griegos, en su dedicación a las filosofías, eso era contrario a pensar que la verdad se encontraba en una persona humillada en un madero. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los seres humanos. Cuando dice hombres, vuelvo a repetir, es seres humanos. No necesariamente varones, como para excluir al género femenino. Eso no, hombres no es específicamente de género, a menos que incluya ambos, porque la palabra es antropos, del griego, que quiere decir humanidad. Entonces, Dios es más sabio que la humanidad, diríamos, que los hombres, la humanidad. Y lo débil de Dios es más fuerte que la humanidad, que todo ser humano. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Sabio, fuerte, era lo que
en ese tiempo se consideraba lo que venía de la divinidad. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. De modo que, ¿qué vamos a decir de todo este texto? Primeramente, que para Pablo no hay nada accidental en la decisión de Dios de optar por lo paradójico. ¿Qué quiere decir una paradoja? Paradoja es algo que es contrario. En lo contrario a lo que en el mundo se considera lo de Dios. Poder ver el poder de Dios en la impotencia de Cristo, porque Cristo se hace vulnerable, como Dios se hace vulnerable a todos, hermanos. La cruz del Calvario es un hecho claro, específico, que Dios se somete a ser vulnerable por amor a todo el ser humano. Vean ustedes el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ser capaz de ver esto es en sí mismo un don de Dios. Vamos a ver el fondo histórico de esta carta a los Corintios y esta porción que empieza la carta, en fin, prácticamente. Paul tenía un desafío inmediato en Corinto. Y en Corinto era una ciudad cosmopolitana. Muchos grandes escritores utilizaron sus habilidades retóricas para asombrar, para deslumbrar, para persuadir a las personas que vivían ahí y a todo el mundo que estaba en contacto con las corrientes filosóficas de los griegos que andaban en Corinto. Los oradores fueron las celebridades de la época de Pablo, del primer siglo. Para los griegos de Corinto, los nuevos movimientos deberían nacer de la gran oratoria. Cómo exponer un argumento, cómo exponer efectivamente con palabras efectivas que impactaran a los oyentes. Y su éxito dependería de ello. A menudo, esta oratoria consistía en una retórica sólida. El ejemplo legítimo de un buen argumento, por ejemplo. Otras veces el oratorio era ornamentado, quisquilloso y pura manipulación. En otras palabras, en otras ocasiones, el que exponía un tema, una visión de alguna manera filosófica, usaba de la manipulación a través de palabras lisonjeras, palabras ornamentadas para convencer a los oyentes. Ahora, quizá Pablo era sensible a su propia falta de habilidad en la interpretación oratoria. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10, y en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10, hay dos observaciones aquí, porque cuando escribe Pablo dice que los creyentes de la comunidad de Corinto expresan que su palabra es dura y fuerte, pero su presencia física es débil y su palabra es despreciable. Y en ese sentido está expresando Pablo que la iglesia de Corinto observa que él no es una persona muy impresionante cuando se presenta físicamente, posiblemente bajito él, calvo, no tiene una figura imponente y su retórica, su discurso no es muy efectivo en sí, en verdad, sobre todo al principio, me imagino. Y él era consciente del poder seductor de la oratoria. Pablo lo dice que
que la oratoria en el estilo en el que ellos estaban acostumbrados en Corinto y en el lado de Grecia por la misma filosofía griega, que era en sí muy simbólico esto para Pablo, de que él no tuviera una figura impresionante y fuera muy hábil en su expresión. Uh, y es simbólico de un punto teológico central sobre exactamente cómo Dios obra en el mundo. Y esto lo incluye pues en su evangelio, en la predicación de la palabra de la cruz. Y naturalmente Pablo rechazó pues la práctica de disfrazar por la oratoria con la intención de impresionar al escuchante, al oyente. Pablo no tuvo problemas con buenos argumentos, él quería escuchar buenos argumentos si alguien los tuviera, sobre todo argumentos coherentes, en otras palabras, claros, expresivos de la verdad en cuanto a la fe y la divinidad. Podemos ver en sus cartas, naturalmente, una sólida formación retórica, en otras palabras, en su formación educacional, en su educación, Pablo, él sabía cómo expresarse en el sentido cuando él escribía. En la misma carta de Corintios, capítulo 10, versículo 10, ahí lo dice. Sus cartas son duras y fuertes, o sea, sus argumentos por escrito son impresionantes, son impactantes, son efectivos. Y sus oponentes en Corintio señalan eso, que sus letras son pesadas y fuertes. Pero él se opuso también a una actuación que oscureciera los buenos argumentos en cuanto a la verdad. Y por esa razón, él no estaba en ninguna manera dado a ese tipo de expresión disfrazada o ornamentada, en fin. Él se opuso a un programa que manipulara a sus oyentes. Quería que el Evangelio tuviera un efecto en la vida de los demás, y eso es lo que él estaba interesado. No un efecto que sonara bonito, no más. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender en la iglesia. Que cuando se predica el Evangelio de la verdad, sea la verdad y únicamente lo que es expresado a través de la Escritura. Porque muchas veces pensamos que si digo esta ilustración se va a ver muy bonito y muy impresionante. Y hay ocasiones, me temo y sospecho, en que en la predicación del Evangelio se usa mucho las ilustraciones que vayan a impactar la emoción de la persona. Y aunque hay muchas ilustraciones son muy efectivas, porque pues Jesús mismo usó la ilustración de el rebaño y el pastor. Pero tenemos que no definitivamente darnos única y exclusivamente a ese tipo de expresión. Ahora vamos a ver la proclamación del Evangelio de Pablo, el Evangelio de la cruz. Lo primero que Pablo hace es que él comienza su argumento en esta epístola citando la escritura de Isaías. Esto es en lo que él se fundamenta. Y ustedes verán que en el Isaías capítulo 29, 14, nos dice que Dios va a confundir la sabiduría, que Dios va a hacer de los sabios algo nulo y de los entendidos van a quedar totalmente sin claridad. Y Dios no se impresiona con la oratoria del ser humano y los desempeños de esta. Para Dios, en verdad, todos esos medios de comunicación, de impresionar y manipular al oyente, son pequeños medios humanos e insignificantes, según Pablo. Y naturalmente es extraño imaginar que tal oratoria realmente revele la verdad sobre el universo de Dios y que Dios necesitara usar tal oratoria para comunicar su verdad. Y esos son los argumentos de Pablo aquí. La verdad de las Escrituras se sostienen por sí mismas.
Pablo pasa a exponer más concretamente lo que Dios y por qué Dios no obra de esta manera. ¿Por qué es que Dios no obra de la manera en que el mundo espera que obre, que se manifieste y que se comunique? ¿Cómo está esto? La oratoria, explica Pablo, es transitoria. En otras palabras, está ahorita aquí, pero deja de ser. La palabra de Dios siempre lo ha dicho. Mi palabra nunca pasará, nunca dejará de ser. Vean ustedes el versículo 20 del capítulo primero de Primera de Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y nosotros tenemos entonces en capítulo 1, versículo 22, que a todos ellos, en su sabiduría y en su manera de comunicación, el Evangelio de la Cruz los deja totalmente, pone el mundo de ellos y el entendimiento de ellos de cabeza, lo pone de cabeza. Y en sí el Evangelio de la predicación de Jesús pone de cabeza el sistema jerárquico de sus días. En su tema, el sistema jerárquico era de imperio, el emperador estaba arriba y a él se le servía, a él se le daba honor. Jesús vino y dijo, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y él dijo, el menor es el mayor en el reino de los cielos. O sea que toma esa estructura y la pone de cabeza, donde el supuestamente entendido mayor en el reino de los cielos es el que está abajo, es el que sirve, es el más pequeño. Y de esta manera, en formas que reconocemos hoy, los grandes oradores, de acuerdo a Pablo, son efímeros, o sea, dejan de ser, pasan. Su ascenso al estrellato y su popularidad es seguido por la misma rapidez, con un declive, por una caída, dejan de ser lo que antes eran. Al igual que las celebridades contemporáneas, de acuerdo a Pablo, tales oradores de solo pura actuación, las señales lo muestra y naturalmente en el capítulo 1, versículo 22 lo está expresando. Los judíos piden señales, pero de esa manera no se manifestó Dios a través de la vida de Jesús de Nazaret. Aun cuando los evangelios muestran que hay conexión, dice el evangelio de Mateo. La genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. A Abraham se le prometió la tierra, a David se le prometió el trono y esto lo junta a Jesús. Pero el mensaje y la manera en la que lo lleva a cabo es totalmente extraño y totalmente confuso para el judío en ese tiempo. Y los judíos se quedaron pidiendo señales y los griegos continuaban buscando sabiduría, pero en su sistema únicamente humano no lograron entender realmente el mensaje de Dios. Por lo tanto, no es extraño entonces. El Evangelio es más verdadero, más duradero, y no es extraño, de acuerdo a Pablo, que Dios utilice la oratoria de esa manera, o que Dios no utilice ese tipo de mensaje, ese tipo de proclamación. Mientras tanto, la mayoría de los judíos estaban esperando un tipo diferente, pues, de Mesías, y las señales del Mesías que esperaban incluía una venida en poder para marcar el comienzo del reino davídico. Ellos esperaban un reino muy terrenal. Ellos esperaban un reino que superara al imperio romano, que superara todos los reinos de la tierra, pero que obrara de la misma manera, que fuera puesto por encima de todos. Y esa no era la señal que Dios estaba dispuesto a darles. El hecho de que el Mesías que esperaba muriera humillado a manos de los romanos no estaba entre las señales que ellos esperaban.
Dios está rompiendo expectativas, en otras palabras, de acuerdo al Evangelio de Pablo. Pablo dice, Dios ha roto las expectativas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Versículo 20. Pues ya que, y luego el versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vean ustedes esto, es tremendamente impactante y profundo. Y el versículo 21, si ustedes lo entienden y lo disciernen, que ya que a través de la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, a través de la sabiduría, hablamos del Evangelio de Juan, donde la sabiduría, la unción, la comunicación de Dios, la palabra, el logos, la sabiduría, viene a manifestarse en Jesús de Nazaret. Dice, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por algo que no tiene sentido, que es un Mesías humillado en un madero, en una cruz, aun cuando después, al tercer día, haya sido exaltado y haya sido puesto por encima de todos, de todo poder humano, porque el poder de humillación y de imposición, poder coercivo, nosotros hablamos de esto, coercivo de Roma, imponía esa ejecución de la cruz para traer temor y sumisión de parte de los pueblos que ellos dominaban. Pero Jesús se levanta por encima de eso. Pero no se levantó para juntar un ejército e ir a derrotar a ese imperio, sino para mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y eso no lo esperaban. Eso no se esperaba. De modo que el morir humillado por los romanos en una cruz no era la señal que ellos esperaban. Dios está rompiendo expectativas entonces, de acuerdo a lo que Pablo expone. Y así explica Pablo, es como obra de Dios. El mensaje es paradójico. La revelación definitiva de Dios es como es Dios. Y es en la impotencia, en lo más pequeño, en lo más débil. Y paradójico es lo contrario. El creador del universo, a quien, pues comprensiblemente, asociamos con poder, porque el universo es una gran entidad, es una gran realidad que para que llegue a crearse todo el universo se necesita un gran poder. Pero el creador del universo, a quien comprensiblemente asociamos con poder, revela la verdadera naturaleza de Dios al volverse débil y vulnerable. Y esa es una de las cosas que tenemos que escudriñar, porque mucha gente no acepta que Dios es vulnerable, pero la realidad es otra, la vivimos. Dios es vulnerable. Es difícil para cualquiera entenderlo, muy difícil, por lo que no es sorprendente que los contemporáneos de Pablo, judíos y griegos, lo encuentren desconcertante. No es simplemente el mensaje lo que resulta paradójico, o sea, contrario, sino también la comunidad en la que nace el mensaje. La iglesia no está formada por poderosos sabios aristócratas, sino por débiles, necios y pobres. Vean ustedes el versículo 26 de este capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, son los insignificantes de esta comunidad. Son los que menos se pueden jactar de ser algo. Y Dios los ha llamado a proclamar entonces el evangelio de la verdad de Dios. Dios quiere una comunidad contracultural para dar testimonio de un evangelio paradójico. En un eco del evangelio, los menos estimados se convierten en los más importantes de la iglesia. Eso lo predicó Jesús.
Si ustedes ven, lo puedo poner aquí, Lucas capítulo 9, versículo 48. Ahí mismo Jesús les dice que el más pequeño será el mayor. Dios, Jesús, el Mesías, pone de cabeza el sistema del mundo. Entonces, uno esperaría que una organización formada por pobres y oprimidos que están predicando un mensaje paradójico sin ningún estilo retórico tuviera problema para sobrevivir. Para las comunidades del tiempo del primer siglo los veían los cristianos y se burlaban de ellos. Inclusive les llamaban caníbales, porque en la comunión, cuando decían este es mi cuerpo, este es mi sangre, todos promovían el chisme de que ellos sacrificaban criaturas y se comían el cuerpo y se comían la sangre de estos bebés. Y era muy común en el primer siglo. Sin embargo, era una gran falsedad. De modo que, sin embargo, Pablo está en desacuerdo con los equivalentes de los científicos de su época, del siglo I, y quienes asumen que la iglesia es simplemente una organización. Esa es la comunidad que verdaderamente para Pablo representan los redimidos. La iglesia es la comunidad que Dios está formando en sí, y obviamente asume que la iglesia es más que una organización, aunque una organización habla de organismo, quiere decir algo vivo. Y estos son los redimidos, los preocupados por lo superficial ya están pereciendo. Aquellos que solamente se dan a la gran retórica y a la gran habilidad humana están pereciendo. Para Pablo, así como el Cristo crucificado es el poder de Dios, los marginalizados, insignificantes de la sociedad de su tiempo, ahora en la iglesia es la comunidad redimida realmente. Ver la verdad y entenderla de esta manera es un desafío. Los que están en proceso de perecer son realmente los hechizados por el brillo transitorio del mundo, los que buscan las cosas del mundo, los remedios o los redimidos ven la verdad de la paradoja divina, y ellos son las que la entienden, porque por eso es un don. Ustedes se recordarán en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, el apóstol Pablo lo cita y le dice a los efesios, se los dice claramente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hebreos capítulo 11 lo cita y dice, poned vuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él la produjo, Él la terminó, en la cruz dijo, consumado es, entregó su espíritu. De modo que fe, pistis, es fidelidad, y Él ejemplificó esto y todos seguimos ese ejemplo. Por lo tanto, para Pablo, esta comunidad insignificante son los redimidos, y los que verdaderamente están pereciendo son los que se creen que tienen la habilidad para entender a Dios. De tal manera que esto va junto para Pablo, así como Cristo, el crucificado, es el poder de Dios a través de la palabra, de la predicación de la palabra de la cruz. Los marginalizados e insignificantes sociales ahora se convierten en la iglesia. Esa es la comunidad redimida. Ver la verdad es el desafío, naturalmente. Los que están en proceso de perecer entonces son los otros. Y esta es la paradoja divina. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué es que Dios deseó hacerlo de esta manera? Pablo lo explica, obviamente, en el capítulo 12 de Corintios, cercano a la cita que pusimos antes, versículo 10.
Para Pablo, en los inadecuados es una condición necesaria para la verdadera fe. Ser inadecuado, ser totalmente incapacitado, es lo que lo trae a uno a Dios. Porque Dios no puede llenar una vasija que está llena. Cuando el ser humano está lleno de sí mismo, Dios no puede agregar algo ahí. Dios nunca va a mezclar su verdad con las costumbres y modos del mundo. Por eso es que Dios tiene que encontrar una vasija que está dispuesta a despojarse. Y eso es el tema de Filipenses capítulo 2, el himno más antiguo de todos. Estando en forma de Dios, se despojó a sí mismo, se hizo ser humano, y más de ser humano se hizo siervo. Siervo es doulos, esclavo. Y siendo esclavo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Esclavo a qué? Esclavo a todos los conflictos humanos. Se expuso a ello. Y naturalmente eso lo llevó a la cruz. Pero él no iba a retroceder, iba a ser fiel, a continuar predicando el amor de Dios para todos los hermanos. Cuando vemos entonces que el hecho de, y lo predica Jesús, ahí mismo en lo que vimos anteriormente en el mensaje pasado, si quieres venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El tomar su cruz es el simbolismo de vaciarse uno de sí mismo, despojarse, kenosis, del griego kenosis, es muy fuerte la palabra, porque dice, él se despojó de sí mismo, de ser igual a Dios, se hizo ser humano, y además de ser humano se hizo esclavo, y fue fiel hasta la muerte, muerte de cruz. Cuando vemos el poder de Dios obrando en la impotencia, y cuando vemos que los que reciben el don son los menos capaces, nuestro orgullo debería disiparse entonces. No podemos en ninguna manera jactarnos de nuestros propios esfuerzos o quiénes somos. Y esto es muy importante para todos los que piensan que tienen cierta participación en ciertas comunidades o que son cierta algo, por lo tanto eso no, para Dios eso no tiene nada que ver, no es orgullo, porque lo ha dicho Pablo, ahora ya no hay, dice, ya no hay divisiones, el mundo hace divisiones, ya no hay siervo, o sea, esclavo y libre, no hay varón o mujer, no hay judío ni gentil, ahora todos estamos en el mismo plano ante Dios, Dios no tiene hijos predilectos. Y esto nos comunica a nosotros que no podemos jactarnos de nuestros propios esfuerzos, sino solo de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Y esto es lo que cierra el último versículo en esta porción de Primera de Corintios. El que se gloríe, o sea, el que se jacte, el que se haga algo, el que gloriarse es levantarse, es también traer gloria a uno mismo. Gloríese en el Señor. ¿En qué nos vamos a gloriar? En el hecho de que el ejemplo de Cristo es ser humilde, sencillo y fiel a la visión de Dios. Lo que Jesús dijo. Venid a mí todos los que estéis cansados. Yo os haré descansar. ¿Para qué batallar más? ¿Para qué continuar en eso? Dice las siguientes palabras de Jesús. Aprended de mí. Yo soy manso, humilde de corazón. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. O sea, hay un estilo de vida que yo les puedo enseñar. Si siguen mis pisadas, si siguen mi ejemplo. Gracias a Dios por ello. En verdad, gracias a Dios. Ahora yo les pido a ustedes que hagamos una breve oración. Oremos juntos.
Eterno Dios, tú siempre has estado con nosotros. Tú nos escuchas, nos entiendes, nos conoces, más allá de lo que jamás pudiésemos soñar, conocernos a nosotros mismos. Hoy este día, oh Dios, pedimos que nos llenes de ti, que nos guíes en tu sabiduría y que nos des toda tu sanidad, no solamente física, sino también mental, emocional, espiritual. Que nos concedas ver la vida y todo como tú lo ves. Llénanos de tu sabiduría, oh Dios, tu espíritu. Guárdanos, Señor, en tu nombre, como lo pidió hace más de 2000 años Jesús, el Cristo, antes de ir a la absoluta y máxima prueba de su fidelidad a ti, oh Dios. Capacítanos, ayúdanos a serte fiel en todo. Hoy este día, oh Dios, guarda a los que están enfermos en los hospitales, a los que los cuidan, doctores, especialistas, enfermeras, a nuestros seres amados. Ayúdanos a servirnos. Repara y sana las relaciones en la familia, oh Dios. Tú no nos creaste como familia para vivir sin entendernos y apoyarnos, sino al contrario, para servirnos, para amarnos, para respetarnos, valorarnos. Ayúdanos a ser la comunidad que refleja que tú eres real en nuestro medio. Hoy este día oramos de corazón y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Así confiamos, así descansamos, así esperamos. Amén, Dios. Que Dios les bendiga a ustedes. Que Dios les guarde y les bendiga siempre. Y esperamos de nuevo estar juntos y reunidos en esta reflexión. Continuamos escudriñando la Escritura, la palabra de Dios. Vamos ahora a empezar a entender un poco mejor, de acuerdo a la predicación de Pablo, el Evangelio de la Cruz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga pronto. Pronto estaremos reunidos de nuevo.